Yo creo que nos sale ahí arriba. Ah, sí, ahora sí sale como el signito, sí, perfecto. Estamos grabando, grabando. Ya está. Ya. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al espacio Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Nos acompaña el escritor, editor, fotógrafo y profesor universitario en la Facultad de Microbiología, Guillermo Barquero, un querido amigo y hermano. Guillermo ha publicado los libros de cuentos La Corona de Espinas, Metales Pesados, Muestrario de Familias Ejemplares y el volumen Anatomía Comparada, Relatos 2000-2017. Ha escrito las novelas El Diluvio Universal, Esqueleto de Oruga, Combustión Humana Espontánea, Derrame de Petróleo en Lesoto y la novela que nos convoca el día de hoy, Tierras Raras. A su vez, ha publicado libros de fotografía, Apuntes de una ciudad, estatuaria y Adecuación cotidiana. Relatos suyos han salido en antologías como Andamios, una antología en Gran Bretaña, 13 ficciones del país sin soldados en México, una región de historias, Panorama del Cuento Centroamericano, salió en Estados Unidos, y Un espejo roto, antología del nuevo cuento centroamericano y República Dominicana, por mencionar algunas. Además, relatos suyos han sido traducidos al inglés, francés y alemán. Junto a Juan Murillo, el escritor, realizó la antología Historias de Nunca Acabar, antología del nuevo cuento costarricense, y junto a Murillo dirige Ediciones Lanzallamas, una de las editoriales independientes más relevantes de la región centroamericana. Guillermo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Juan. O sea, yo le digo Juan porque estamos en plan serio, ¿verdad? Pero obviamente que en la vida real no nos hablamos así, jamás. Sí, 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 sí. No, no, un gustazo, un gustazo. Todo bien. Perfecto, Guillermo. A mí para empezar a hablar un poco de la obra tuya, voy a leer un breve fragmento de una autora que nos gusta bastante, que es Clarice Lispector, de su libro Un soplo de vida, que es un libro que se armó póstumo a la muerte de ella. Dice, cada libro es sangre, es pus, es excremento, es corazón recortado, es nervios fragmentados, es choque eléctrico, es sangre coagulada que se escurre después como lava hirviendo montaña abajo. Esta frase me gusta mucho porque al menos yo que conozco la obra de Guille de hace un poquito más de 10 años, inició antes de la publicación de su primer libro con un blog. Es una obra que me ha marcado muchísimo. Hablando de eso, por ejemplo, Guillermo, vos publicaste tu primer libro en el 2005 titulado La Corona de Espinas, ¿verdad? Un Ajá, ajá, libro de ajá. relatos donde elementos góticos, fantásticos, otros relatos de carácter medular que a mi juicio seguirán tu obra, ¿verdad? Nos han deslumbrado. Hay un grupo Claro. de relatos un poco más tradicionales como el prologador, la geometría del péndulo, Ujú. unas piezas impresionantes que a mí me llaman mucho la atención como el inicio de la licantropía o neandertal, y unos relatos, digamos, que también como una estética que a mi juicio serán el germen de la obra que vos desarrollarás con los años. Hablo en ese sentido de relatos de carácter más exploratorio, ¿verdad? Donde la epistemología, la ciencia, abunda un léxico definitivamente que marca un estilo literario tuyo, una abundancia sin la cual, digamos, es difícil acercarnos a esas obras. ¿Cómo llegaste a construir este primer libro de relatos que es La Corona de Espinas? Sí, mira, es complicado hablar de cómo se fue gestando, obviamente, ¿no? Porque uno cuando lo escribe simplemente hace la obra y no piensa que está haciendo la obra, ¿verdad? Hasta cierto momento. Hay una cosa interesante, Juan. Vamos a ver, vos me presentaste ahora y cuando leía la lista de títulos yo decía, bueno, ¿cuándo escribí yo eso, verdad? La verdad es que, y lo hemos hablado muchas veces, que uno hace cosas y Sí, no sabe ni cómo las hizo. Vos también como editor has editado cantidad impresionante de libros y a veces hablamos de libros y uno dice, pero ¿cómo hice eso? O sea, yo ni siquiera lo recuerdo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay como una subvocación sostenida de escritura, ¿verdad? Y nosotros relacionados con este mundo de los libros tenemos una vocación sostenida no tanto de escritura, sino de lectura. Es lo que a mí me interesa. Entonces, claro, imagínate que desde ese primer libro hasta este último, Tierra Raras y los que estoy trabajando ahorita,
para mí simplemente es una vocación sostenida de lectura que me permiten explorar mundos propios, ¿verdad? A través de las influencias de otra gente. En ese momento, bueno, y también tengo que hacer el comentario porque este se publicó en 2005, como estás diciendo. 2005 ya es bastante, fueron 15 años hace, ¿verdad? Y en el Sí, 2005, la primera editora que tuve, imagínate, es Miriam Bustos, ¿verdad? Que es una señora que respeto con todo mi corazón, toda mi alma y toda mi cabeza, porque es una, vos la conoces, es una editora y lectora legendaria chilena. Hay muchos chilenos que vinieron acá. Los chilenos tienen algo impresionante, digamos, todos los que vinieron acá han hecho aportes importantísimos en teatro, en literatura, en cine, ¿verdad? Vos sabes, en artes plásticas. O sea, gente que es muy prolífica y además de que es muy creativa, ¿no? Y además de que tienen una ética de trabajo muy fuerte. Doña Miriam, en el momento que yo lo llevé el manuscrito, imagínate que, no sé, es una cosa rarísima. En ese momento, fue como es que se publicaron en ese momento, en el 2007, de obras que, como vos decís, ¿qué había leído yo en ese momento? Bueno, no había leído bastante, pero no había leído nada comparado con lo que he leído ahora. Pero claro, claro. entonces las influencias eran bastante claras, ¿no? Ahí estaba un poquito de Cortázar, estaba un poquitito de Borges, apenas estaba descubriendo a Onetti. O sea, como que ahí esas cosas se comienzan a juntar y se da el germen de lo que claro, ahora lo veo de otra manera, pero vos mismo publicaste hace unos años este libro, Anatomía Comparada, que reunía piezas que son viejas, ¿verdad? Piezas de la Corona de Espinas, hasta los últimos cuentos que había escrito en ese momento, exactamente ese volumencito hermoso, de hecho. Uno de los últimos cuentos de ese libro, que lo escribí para ese libro hace, ¿qué? 3 años, ¿verdad? Más o menos. Sí, Sin darme cuenta, temáticamente coincidía con uno que había escrito para la Corona de Espinas como en el 2000. O sea, con 18 años de diferencia, yo pude ver un poco asustado, además, ¿verdad? Un poco asombrado que, bueno, que no he cambiado nada de lo que he hecho. O sea, sí, sigo tratando de hacer lo mismo, ¿verdad? Sigo tratando de explorar el mismo territorio. ¿Y cuál es ese territorio? Es el terreno y el país de la soledad, digamos. El país de ujú, la soledad, el país de la enfermedad, el país de, de los estados extremos de inconsciencia, digamos, porque en ese libro recuerdo mi cuento favorito de ese libro es uno de un tipo que se acuesta en un parque en la noche y se despierta en la madrugada y en el cuento no pasa nada, él solo está acostado hasta que llega el alba, ¿verdad? Y este otro del último libro es un tipo que le pasa lo mismo, solamente que está en un hospital. Entonces, claro, ahí está el papel de la conciencia, la inconsciencia, la enfermedad, la muerte, el hospital. Y ahí, son experiencias que en mi vida son súper importantes. La vida hospitalaria es muy importante, la enfermedad es muy, muy importante. He escrito sobre enfermedad un montón, ¿verdad? No como, ya no ¿no? Como lector. Hola. bueno, se te pegó un poco al final. Sí, sí, sí. No, pero básicamente ya lo había dicho. O sea, lo que he hecho desde siempre, desde hace 20 y resto de años, es lo mismo, ¿verdad? Tratar de explorar el estado extremo de una persona. A veces una persona se encuentra con la otra, a veces se encuentra con otras dos más, pero eso son circunstancias de la vida. Vos sabes que uno se encuentra con otra gente, pero lo que uno busca siempre es lo mismo. O sea, uno busca en esencia lo mismo, esos estados extremos que se tienen con la conciencia alterada de cierta forma, ¿verdad? Desde el Ujú. sueño hasta la pesadilla, hasta la noche, ¿verdad? Que es una cosa que ya, por supuesto, no hablando de la noche bohemia, esas cosas que ya como que Sí, de los 20, ¿verdad? De los 25 años, ¿no? Ya ahora hablándolo de otro punto de vista, esa noche claro. la noche que es un misterio, ¿verdad? Siempre, la noche siempre Ujú. trae cosas rarísimas. Y eso es lo que yo he tratado de explorar siempre en la literatura, en mi literatura. Por Ok, así puedo resumirlo, más o menos. claro. Bueno, de hecho, ahora que comentabas esto de esta coincidencia del cuento de Corona de Espinas a este que se hizo exprofeso para anatomía comparada, ¿verdad? Que bueno, Sí, efectivamente siempre hemos hecho la broma, incluso también con Carlos Cortés, de que se escribe de lo mismo desde diferentes puntos de vista, al final de totalmente. cuentas. Y un poco, digamos, la,
pues quiero hablar de toda tu obra cronológicamente, pues vamos a hablar un poco de lo mismo desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Exacto, exacto. Por ejemplo, 2009, que bueno, vos y yo sabemos que es un año fundamental porque salen aproximadamente 3, 4 obras, ¿verdad? En un mismo momento, por ejemplo. Sí, Sale también Metales Pesados, ¿verdad? Otro volumen de sí, relatos, cierto, cierto. obra que recibe el premio Áncora de Cuento en el 2010. Ahí hay 10 historias que componen un libro que son como retazos que han sido arrancados de lo anodino de vidas tocadas, el tedio, males físicos, lo que comentabas un poco ahora. Sí, sí, es Continúas cierto. una obra real, pues, digamos, haces una continuidad de una obra que subvierte la normalidad de las cosas, los acontecimientos. Los personajes habitan escenarios cotidianos, sufren cambios salvajes que solo es posible, digamos, como por esa transmutación demoníaca, por el paso de la palabra, ¿verdad? Eh, Cuerpos pesados, un sinsabor a hierro, digamos, ¿cuál fue la Ajá. decisión tuya como escritor al elaborar estos personajes que hay una distancia interesante con los de La Corona de Espinas? Sí, es eso que preguntas, bueno, obviamente que me lo estás preguntando así fríamente y ni siquiera lo he pensado, entonces no sé qué decir, estoy procesando la información que me estás dando. No, pero ya hablando en serio, vieras que ese libro Metales para mi escritura fue como muy particular porque fue un enlace así, tal cual, entre La Corona, que eran casi siempre personajes solos, Uh -huh. y Muestrario, que es el siguiente, que son personajes grupales, o sea, que son grupos, que son como en vez de una película, esas que es un personaje solo, esas películas como Paul Thomas Anderson, ¿verdad? Que tienen Uh -huh. 5 o 6 personajes. La transición entre esos dos fue Metales Pesados, justamente. En Metales Pesados, ¿te acuerdas que aparece un recital de poesía y Sí, sí, súper aparecen, peculiar. Y bueno, apare- hay, exacto, hay un aparecen cosas relato terribles, ¿verdad? que siempre me interesó y me marcó mucho, que es Tren A, Tren B, o Sí, eso, ¿cómo se llamaba? Esperan, ¿cómo es? Take the A Train, ese como la, no, como la pieza esta de jazz. sí, Sí, que sí, 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 tomar exacto, el tren en ese A. cuento, exactamente, en ese cuento, ya aparecen dos personajes. Y aparecen dos personajes ya no en la noche, sino aparecen a pleno día. Y además, cosa que no pasaba antes, ya tienen un diálogo. Es Sí, decir, todo este cuento, si vos te acordás, es un diálogo, es un puro diálogo. Y es como cómico, ¿verdad? Es como una farsa, digamos. Pero eso es muy sí, sí, importante porque yo antes decía, bueno, ¿para qué voy a escribir diálogos? Sí, porque a mí no me gusta, vos sabes que a mí no me gusta mucho hablar y en la vida privada casi ni hablo. Entonces, ¿para qué mis personajes van a hablar, verdad? Lo que pasa es que yo dije, bueno, si quiero explorar algunos temas, ya no puedo hacerlo solamente usándome yo como narrador y como personaje, sino que tengo que abrir un poco la perspectiva. Y ahí fueron naciendo dos personajes, tres personajes. Y como te digo, es un enlace al libro siguiente, que ese ya vos lo editaste, ¿verdad? Bueno, vos sí, editaste también Metales, pero después de otra forma, ya como reedición. sí. Que bueno, el que Pero sigue es este. bueno, pero no, claro, ese es novela, claro. En novelas ya es un poquillo diferente la búsqueda, pero en los cuentos sí, ese Metales Pesados, a mí o Ah, sea, claro, en muestrario de familias ejemplares, estás hablando. claro, claro, en cuento, ¿verdad? Sí, porque Sí, yeah, sí, es que, los cuentos son súper entretenidos, además de escribir. Y como se leen en poquito tiempo, o sea, yo mismo puedo leerlos muchísimo, revisarlos muchísimo. La novela también, pero se revisa de una forma diferente. Vos sabes que es un trabajo más de persistencia, ¿no? El cuento es como más, no sé cómo decirlo, más placentero, un placer que se sostiene en el tiempo mucho menos que la novela, pero a la vez tiene sus recompensas más importantes, ¿verdad? Porque, bueno, vos puedes acumular una serie de cuentos en un periodo más o menos corto, digámosle, ¿no? De años, pero menos años que una novela, digamos. Y Metales es eso, ¿verdad? Es esa transición como una educación mía para ver si yo podía trabajar con personajes. Y bueno, algunos cuentos salieron bastante bien y hay cosas muy graciosas, digamos, vacilonas, que ya después en muestrarios ya se convierte en una locura total, ¿verdad? Porque es un cuento ya de familias, claro, son cuentos claro. de familias. Bueno, un poco, porque como yo te dije, yo quiero hacer como una revisión cronológica, digamos, Claro, la claro, claro. magistral y monumental, que eso lo hemos conversado un poco. La novela El Diluvio
universal, que además Sí, merece también premio Áncora de novela 2010, sí, merece mención de honor de la Aquileo J. Echeverría del mismo año, sí, nos sumerge, digamos, desde un inicio, un universo opresivo, asfixiante, donde confluyen el alcoholismo, la frustración, el autoengaño, esquiva la esperanza en una redención que nunca lleva, que es de este personaje, ¿verdad? Con el tema del reconocimiento y su mala suerte de un diluvio, mundos sombríos que el autor, bueno, en este caso, que vos modelás, ¿verdad? Que se sostiene un tema narrativo súper fuerte. Eh, ¿Qué dificultades encontraste de pasar, por ejemplo, de los relatos a la novela? Y me gustaría saber sobre todo a esta novela, que es bastante sí. compleja. Bueno, y como la estaba escribiendo, de fijo no es cómica, ¿verdad? No es No, una no, comedia, evidentemente. No, esa novela es muy pesada, o sea, muy pesada desde todo punto de vista, ¿verdad? Vos te recordás la lectura de esa novela que es, a mí mismo me pesa leerla, ¿no? Las revisiones a mí sí me hicieron difíciles porque obviamente que me gusta el trabajo, o sea, yo trabajé mucho en la novela, pero a la vez es una carga que yo llevaba muy grande. Pero vos sabes que hemos hablado de esa novela y a mí la que más me sigue gustando en realidad, o sea, es una novela, me sigue gustando por ciertos temas que exploré de una forma que ya no puedo hacer en realidad. Quizá más pesada porque era otro momento de la vida, pero y más difícil de leer, lo cual digamos que de punto de vista de lectura de una tercera persona es más complicada, porque no es una novela fácil. Pero sí, sí me satisfizo en ese momento porque yo te he contado varias veces que yo, digamos, en ese momento, en esa época, esa se publicó en 2009. Yo la terminé como en 2007, más o menos, la primera edición, ¿verdad? Eh, Quiere decir que tenía como 27 años, estaba maquillo, pero la voy a ir como desde los 25. O sea, que es una novela que duró su rato escribiéndose y la escribía y la escribía y no terminaba y nunca terminaba y nunca terminaba hasta que ya dije, no, vamos a ver, esa novela tiene dos antecedentes, que son dos novelas que había escrito más joven todavía, uh -huh. que nunca logré terminar. O sea, ahí tengo los manuscritos y nunca lo logré terminar. Y esta fue como el intento de decir, bueno, ya está esta novela que tiene un tema que es equivalente con las otras dos, me interesa lo suficiente como para poder terminarla. Y ya el trabajo de la novela es esto, el trabajo de la novela es un trabajo de persistencia, ¿verdad? Es un trabajo largo, es un trabajo dificultoso a veces. Y esa novela yo comencé a escribirla sabiendo lo que pasaba cuando la escribía, más o menos creía cómo iba a terminar, pero las otras 200 páginas que están en medio no sabía muy bien qué iba a pasar. Entonces, claro, y ahí fue este, desarrollando la historia de una ciudad, de un tipo que está en una ciudad, de un personaje que prácticamente, aunque él se encuentra gente, digo, recordad que él está solo, básicamente, él está solo en el Sí, mundo. Y eso me interesa mucho, ese detalle, porque el paisaje externo corresponde al paisaje interno, ¿verdad? Mental del tipo. O sea, la soledad de él no es tanto física, sino que la soledad de la ciudad lo permea a él totalmente. Y es un tipo, per, ajá, perdón que te interrumpa. Ahora que estás hablando claro, de eso, digamos, de que, bueno, el dale, dale. personaje Rafael Martínez, ¿verdad? Sí, Rafael Martínez, sí, sí. Eh, Tal vez si puedes profundizar un poco en ese desarrollo de ese personaje, porque es maravilloso en la obra. Sí, ya yo estaba mal de la cabeza, obviamente, porque había descubierto a Onetti, ¿verdad? Había descubierto a Onetti, y cuando uno descubre a Onetti, ya pueden pasar dos cosas, o lo deja leer, o lee toda la obra y enloquece, ¿verdad? Yo más o menos seguí por el segundo camino, ¿verdad? Y de Onetti aprendí algo muy importante, que es que uno puede desarrollar un personaje basándose en lo que rodea al personaje, no tanto describiéndolo a él. O sea, si vos describís que un personaje camina hacia cierto lugar y se encuentra con una pared de cierto color, de alguna forma puedes estar describiendo al personaje sin decir cómo es la cara del personaje. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo porque todo lo que rodeaba al personaje era la ciudad. Y esa ciudad la hice lo más opresiva que pude. Y evidentemente esa ciudad nunca se dice en la novela, pero bueno, puede ser San José perfectamente. Inclusive cuando él va a la oficina de correos, ahí no se dice que es Correos de Costa Rica, pero perfectamente puede ser el edificio de correos. Y al final de cuentas hay un diluvio, ¿verdad? Estoy haciendo un spoiler, pero no importa, porque eso no Sí, importa, sí, esta sí. novela no importa. Simplemente cae un diluvio y el mundo se acaba. Eso está en la contraportada, inclusive, no importa. Sí, sí, sí. Este,
porque ese no es el punto, o sea, el punto no es lo que pasa en la novela, es cómo se desarrolla el mundo interno del personaje con base en el mundo externo. Ese mundo externo es el que se termina destruyendo. Y sí, el desarrollo de ese personaje fue largo, fue arduo, la novela, o sea, yo, aunque suene increíble, esta novela es tormentosa totalmente, yo disfruté muchísimo escribiéndola, porque claro, me interesaba el tema de fondo, que es el tema que toca él, que es el tema del reconocimiento. El Claro, reconocimiento es el tema básico, ¿verdad? O sea, que él quiere el reconocimiento, pero cuando ya desaparece el mundo y solo queda él, ¿de quién le va a dar el reconocimiento? Nadie. El reconocimiento es relativo. O sea, el reconocimiento te lo da otra gente. Vos mismo puedes tener un autorreconocimiento, pero a la gente no le importa. A la gente le importa que otra gente le diga que es buena, que es mala, que es feliz. O sea, yo necesito que vos me digas, lo estás haciendo bien. Y ya cuando no hay nadie, ¿quién me va a decir eso? El tipo se queda como, bueno, ¿y qué pasó aquí, verdad? Y eso trata la novela, de hecho. Es una novela muy heavy, muy pesada. Es un bueno, poquito, es un poquito larga, pero vieras que a mí, puta, la sigo queriendo como, no, no, así y lo como, hemos ¿verdad? conversado un montón de veces, digamos, es una de las, o él, digamos, hasta el momento la obra más fuerte, una obra fundamental. Yo creo que he comentado un par de veces que antes de que existiera el Internet Banking, yo me acuerdo que cuando me llevé el primer ejemplar, tenía que ir a hacer un trámite a un banco. Y eran Claro, esas filas enormes, enormes en los bancos. Y recuerdo que yo dije, ah, bueno, ahí voy a empezar a leerla en el banco. Y me costó leerla. claro. Entonces era Sí, 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 sí. entre un texto que no podía ingresar bien versus una fila, ¿verdad? Ya luego cuando la leí, la pude digerir y todo, yo dije, bueno, estaba en una situación de Rafael Martínez, ¿verdad? Pero a la inversa. Claro, sí. Sí, Rafael Martínez es este tipo más desgraciado que existe, pero bueno, es un tipo gracioso. Uh -huh. Gracioso, gracioso porque no palma, ¿verdad? Porque ya ahí está el diluvio, el tipo queda vivo. Pero bueno, Exacto. Yo sí, sí, quiero sí. aprovechar para la gente que está conectándose en este momento al programa. Estamos en Hablemos de Libros con el escritor Guillermo Barquero, autor de obras como Anatomía Comparada, que ganó Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la Librería Internacional, Muestrario de Familias Ejemplares, Esqueleto de Oruga, Derrame de Petróleo en Lesoto y la que nos convoca hoy, Tierras Raras, todas a la venta en Librería Internacional. Pueden pedirlas por medio de su página y les llega dentro del GAM en el transcurso de 2 a 4 días. Continuamos entonces. Guillermo, publicado justo Esqueleto de Oruga, Sí, esta novela breve en el sí. 2009, 9 también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. sí, Un poco, digamos, las partes de esa máquina narrativa son dos personajes, que es Calero, ¿verdad? Que es microbiólogo, y Rocío, que es secretaria de la universidad, enlazados por es impulsos, cierto. obsesiones, falsas expectativas, de la relación que nace entre ellos un poco. Calero espera una especie de salvación, un completarse a sí mismo que le evite el castigo repetido de sus dos obsesiones, que en palabras tuyas es la ciencia que ahora se me aparece como el ineluctable estudio de la deformidad, y la literatura que es el epítome de la mentira. Esta novela Claro. marca ya un estilo muy diferente a los trabajos anteriores y siembra una serie de inquietudes sobre el papel de la ciencia en la literatura, que bueno, vos exploraste un poco el tema desde el reconocimiento en la anterior. Sí, Eh, exacto. bueno, ya en esta obra volvemos al tema, digamos, no hay diálogos, pero hay una construcción más amplia de imágenes, digamos. Sí, Vos como exacto. escritor, ¿qué era lo que buscabas plantear en esta novela breve? Sí, bueno, vos te acordás que corresponde un momento en el que estaba cuajando muchas cosas, que estaban haciendo tu editorial, que estaban haciendo la mía, nos estábamos yendo para Claro. Guadalajara, o sea, estaba pasando como mucha cosa, se había publicado El Diluvio con un atraso un poco grande, ¿verdad? Uh -huh. Y después Esqueletos se publicó con el mismo tiempo. Entonces como que todo coincidió en ese año, ¿verdad? Ese año fue un año súper, yo no sé ni cómo hacíamos, o sea, que yo no sé si breteábamos, ¿ok? No, o sea, Sí, obviamente que sí teníamos breteamos. menos de 30. Exacto, exacto, exacto. No, no, o sea, yo no sé cómo hicimos, pero fue un año en el que hubo mucha productividad. Y esa novela Esqueleto de Oruga, para mí fue una búsqueda de dos cosas, básicamente.
Una es que, digamos que fue una exploración tipo el túnel, la de Sábato. Alguna gente Sábato no le gusta, a mí me gustan algunas cosas de él. Este, unas cosas me gustan muchísimo, otras me parecen un poco blandengues, ¿verdad? Pero el, el túnel específicamente me gustan algunos pasajes, no tanto de cómo narra él, sino en este caso sí un poco de lo que narra, que es la obsesión de un ser con el otro porque cree que lo va a salvar. Y es justamente lo que yo hice en Esqueleto de Oruga, pero el mecanismo que utilicé fue un poco diferente. ¿Te acordás que en el túnel él utiliza la pintura, o sea, la pintura que ve Juan Pablo Castel, ¿verdad? Que él pinta y que la tipa la ve en una exposición y que el hombre cree que ve un detalle, no sé qué. Yo no utilizo ese mecanismo, yo utilizo el mecanismo de la ciencia, porque la ciencia nos lleva al tema de la enfermedad, ¿verdad? Nos lleva al tema de la enfermedad y el tema de la enfermedad es, yo quería desarrollarlo de una forma narrativa, o sea, que el personaje está enfermo desde que comienza la novela y el personaje se sabe que va a morir porque se cuenta en el primer capítulo y se va viendo cómo llegó a la muerte habiéndose anunciado, ¿no? Imagínate, entonces exploro el tema de la obsesión junto con el tema de la enfermedad, que eran como las dos, han sido mis preocupaciones más grandes toda la vida desde el punto de vista del lector y narrador en este caso, ¿verdad? Eh, pero excelente, o sea, yo la pasé súper bien también porque recordás que esa novela me da un poco de miedo ahora porque es bastante rara, ¿verdad? Sí, Eh, o sea, es un poco espeluznante, pero vieras que también es un puente entre la primera obra, que era un personaje, y esta última, que es de dos, esqueletos de dos también, y por lo menos pude explorar cómo se comunican los personajes entre sí. O sea, narrativamente para mí es un puente muy, muy súper importante. Y la novelita, bueno, y ahí está, la conocemos, hemos hablado de ella y es una cosa bien loca. Pero no, a mí me encanta, o sea, siempre que yo puedo hablar del tema de la enfermedad y la cantidad de enfermedades que puede haber en el mundo, yo estoy feliz, ¿verdad? Porque es un tema que no se va a acabar nunca en realidad. ¿vos me escuchás bien ahí? Sí. Sí, claro, claro. Ah, ok, es que me puse los audífonos porque justo está cayendo un diluvio y me cuesta Más sí, escucharte desde la compu. no, no, de fijo, de fijo. Eh, Ahora que, por ejemplo, bueno, vamos a retomar en un momento el tema de las enfermedades, sobre todo cosas raras, con tu otra novela que es Combustión. Ahorita, por ejemplo, es Qué bueno. el retorno a los Sí, cuentos y un tema que tiene que ver ya sí, como con enfermedad social, que es, digamos, el sí, muestrario de familias ejemplares. Este es sí, un breve e intenso libro de cuentos donde prima lo oscuro, ambientes cargados, el peso de las circunstancias sobre los personajes. Vos, por ejemplo, mostrás tus preferencias por personajes al límite, en muchos casos de comportamientos erráticos, sobre todo que parecen ser capaces de cualquier atrocidad, narrar sobre los límites del arte y las fronteras del horror que se pueden encontrar en la búsqueda de la belleza, que eso me llamó mucho la atención. sí, Escribís con ironía, por ejemplo, este cuento Guía del Usuario para Traductores, una carta familiar sí, que es sí, un sí, sí, trabajo sí, profesional, una cosa maravillosa. Bueno, y son claro, un catálogo de personajes obsesivos, alucinados, sí, criminales, situaciones incluso pues cotidianas un poco enfermas que hacen de este libro un objeto para, digamos, como para releer varias veces. ¿Qué cambió un poco en los personajes de este volumen, Memo? ah, sí, obviamente que pasa el tiempo, ¿verdad? Ya con el tiempo pasan las lecturas y ya uno va procesando otras lecturas. Y vieras que en ese momento había leído un autor que es maravilloso, vos lo conoces y es exquisito, digamos, lo que escribe el Mae, Uh -huh. y lo escribe muy bien de esa forma familiar, que es Fabio Moravito, el Ah, mexicano. claro. O sea, Moravito es impresionante, ¿no? Yo la obra de Moravito la he leído y releído una vez, y en ese momento, como que la búsqueda de él, vamos a ver, de entornos familiares coincidía con la mía, porque bueno, vos sabés que en Latinoamérica, digamos que en Centroamérica y en Costa Rica particularmente, cuando hablamos de familia, la gente se vuelve loca con la familia, ¿verdad? Como si la familia fuera a arreglar todo en la sociedad. Uh -huh. Y se dice que la familia es la base de la sociedad, evidentemente. Claro, eso se dice con, vamos a ver, desde el punto de vista de económico, reproductivo y demás, pero esa parte de la que mucha gente vive, pero en este libro. Entonces, los familiares de el papá con la mamá, con los hijos,
y lo que pasa en una Semana Santa cuando está la quema de Judas, ¿te acuerdas? Ah, Eso, sí, un eso cuento se narra ahí fabuloso. como, sí, se narra ahí de forma metaforizada, evidentemente. Luego, ¿qué pasa en una familia en la que viven solamente dos personas? ¿Qué pasa en una familia en la que conviven amigos? Que eso fue basado en aquella casa en la que vivías en Sanfra, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro, claro, claro. ¿Verdad? Y cuando el tipo sale de la casa, que como que lo reclutan a hacer una sesión de fotos, y en la sesión de fotos él simplemente no tiene forma de moverse y es como atrapado en la sesión de fotos, pasan cosas rarísimas ahí. O sea, Espeleología. eso es exactamente espeleología, es como ¿qué sería? El estudio de las Ujú. cavernas, es la espeleología. Es una metáfora para el estudio de la oscuridad a través de las imágenes, ¿verdad? Y ese libro también tiene un tema del que comencé a hablar mucho y no he parado de hablar, o sea, no he parado de narrar ese tema. Yo creo que me interesa muchísimo explorarlo de todos los puntos de vista, que es la fotografía. ¿Te acuerdas que ese libro Ujú. tiene algunos personajes que toman fotos? O sea, que toman Sí, fotos como todos toman fotos, ¿verdad? En la vida diaria, pero también tiene un personaje que es fotógrafo, o sea, que es fotógrafo profesional, digamos, o por lo menos ujú. quiere serlo. Y ese personaje que está con sus sujetos fotográficos, que está como un estudio, me interesa muchísimo explorar cómo el personaje trata de salir de la vida a través de la imagen que le da la foto, ¿verdad? Entonces, para mí, muestrario es como toda la canalización de todos los libros anteriores, Ujú. con los temas que me han ido interesando en los años, conforme pasan los años, como el de la fotografía, que es un tema para mí importantísimo, porque bueno, la fotografía no es solamente agarrar la cámara y apretar el botón, es trabajar Claro. con un referente, ¿verdad? Cuando vos trabajas con un referente, ¿qué estás haciendo con el referente? Lo estás modificando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que la fotografía es real o no es real? La fotografía es una cosa de lo más mentiroso que han inventado en la historia. Entonces, claro, cuando vos tenés un referente y le tomas una foto, lo estás modificando, estás convirtiéndolo en otra cosa. Por eso es que el tema de la fotografía para la literatura a mí se me hace una cosa súper rica, de hecho. Y esa preocupación estaba ahí muestrario. El tema de la foto es importantísimo, ¿te Sí, acordás? El de Nunca conocerá a Rhodesia, creo que se llama, sí, 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 sí. ¿verdad? El de fotógrafo de, que Sí, es sí, es obsesivo con el sus fotos. cuarto relato, es. Exactamente, ese relato yo decía, bueno, tengo que explorar el tema del referente fotográfico, porque cómo la foto te cambia a vos. Si yo te tomo una foto a vos en este momento y está tu biblioteca atrás, ese sos vos, el de la foto, es tu biblioteca, o es una visión que vos tenés de vos, o es la visión que la gente que está viendo tiene de nosotros. O sea, ¿qué pasa con vos fotografiado? Te estoy pervirtiendo, te estoy haciendo más, te estoy haciendo menos, te estoy empequeñeciendo, o sea, ¿qué estoy haciendo con vos cuando te tomo una foto? Claro, Ese y en tema ahí está realidad, súper presente. ajá, y en realidad es un banner que compré en Amazon con libros Imagínate, no, impresos. no, yo me imaginaba, porque yo tengo uno igual en la casa, sí, sí, de hecho, compramos el mismo, güey. Exacto. No, mira, que por cierto, ahora que hablas de nunca conocerás Rhodesia, Ajá, ¿verdad? Ese cuento específicamente puede que esté errando un poco, pero a lo que he leído, ese es el que da pie a una serie de temas recurrentes en tu narrativa con lugares bastante particulares, como por ejemplo en Combustión Humana Espontánea, sí, Vanuatu, Vanuatu, Lesoto, Andorra y toda esa vara, sí, 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 cierto. Islandia, por ejemplo, Sí, también. sí, Hay una serie de elementos ahí y es a partir de este libro de cuentos, y bueno, porque vos estabas concluyendo los estudios tuyos como fotógrafo, ¿verdad? sí, Que hay una serie de cambios en la forma de elaborar, digamos, de la construcción de las imágenes literarias, pero al mismo tiempo de estos paisajes totalmente fuera o sea, no son cercanos, a ver, o sea, son sí, 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 de lugares hecho. o países súper, súper lejanos. ¿Cómo fue ese proceso? Digamos, ¿qué fue lo que te empatinó un poco a... Sí, bueno, vos te acordás de aquel librillo que teníamos de chamacos, todos los de nuestra generación, que era La Tierra de sus Recursos, ¿te Yo todavía lo acordás? tengo. Es un librazo, de hecho. Y lo que más me fascinaba de ese libro, creo que a todos un poco nos marcó, porque en ese libro venían cosas raras. O sea, uno veía como paisajes, como minas de basalto, no sé dónde. Yo, madre, ¿qué es el basalto? ¿Qué es una mina, güey? ¿Para qué sacan el basalto? ¿Qué es esa tontera, no? Y uno de carajillo ve eso
y esas imágenes de lugares lejanos a mí siempre me quedaron grabadas. Entonces, para mí, salirme del territorio en el que habito es simplemente poner al personaje en un lugar totalmente neutro y totalmente extraño. O sea, son territorios que a veces, de los que a veces conozco el nombre, pero que a veces son innominados. Es decir, yo no conozco el nombre de los lugares. Eso me permite concentrarme en el personaje y sobre todo concentrarme en la descripción no topográfica, digamos, o no histórica del lugar. Lo bueno de narrar un país que uno no conoce es que uno puede inventar todo lo del país. Puedes ponerle el nombre real si querés, puedes poner el nombre que viene en el almanaque mundial si querés, no hay ningún problema. Puedes hablar de la bandera del país, pero si no lo conoces puedes inventarlo y la gente te lo tiene que creer. Eso es lo bueno. Bueno, si alguien del país lo lee, eso ya es la cagada, ¿no? Porque obviamente que van a saber que es totalmente falso. Pero claro, uno entre más lejos, entre más se aleje del punto central geográfico del lugar, ¿no? El que están narrando, te permite trabajar con otros elementos, porque ese personaje va a estar siempre extraviado. O sea, el personaje va a ser como vos, que va a estar permanentemente en la búsqueda de algo en ese paisaje. Y eso es lo que me fascina, ese tipo de panoramas raros, ¿verdad? Como dijiste, Vanuatu, Andorra, Lesoto, Islandia, o sea, son lugares que puede que yo llegue a Sí, conocer en el futuro, pero que en realidad no me interesa conocer. O sea, a mí me interesaba ficcionalizarlos, porque claro. son metáforas de otras cosas, ¿verdad? Y sí, es un súper buen punto. O sea, los personajes, los lugares raros que no tienen nombre o que tienen nombre, pero que yo me los estoy imaginando, y para mí son simplemente oportunidades narrativas, ¿verdad? Ok. Y sí, muy buena observación, porque eso se mantiene en toda la narrativa, de hecho. Sí, 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 porque por ejemplo, bueno, el tema que ya mezcla más elementos, por eso te comentaba lo de Banatú, por ejemplo, por la novela esta, Combustión Humana Espontánea, que yo creo que Ajá, la podemos reeditar en el 2021. qué Este, bueno. digamos, es una novela donde uno asiste a los últimos minutos de vida de este personaje innominado que arde literalmente, digamos, merced de un fenómeno de combustión humana espontánea, que es la cosa Sí, más rara que hay. sí, Durante la conflagración se va desgranando el pasado luminoso de una ciudad sin nombre, el papel de la representación y de la memoria y del ocio y un poco las pistas falsas de una época confusa, digamos, de que todo arde, ¿verdad? O sea, cómo surge la idea de escribir una serie de recuerdos, una memoria en retroceso a partir de un fenómeno tan particular que es la combustión humana. sí, esas son cosas, sí. Si yo te las trato de explicar, obviamente que voy a estar inventando. O sea, yo puedo aproximar lo que traté de escribir, pero vos sabes que eso, y eso lo hemos, no sé si lo hemos hablado, pero ese tema de la combustión humana espontánea, a mí me parece las cosas más raras e interesantes porque digamos que es como las pseudociencias. O sea, las pseudociencias son cosas que uno sabe que no son demostradas, que no existen, pero son súper fascinantes, ¿verdad? Acordate, por ejemplo, no sé, el principio de la homeopatía. La homeopatía es la cosa Claro. más loca que hay, es una cosa de una fuerza que utiliza la misma fuerza en el cuerpo para tener efecto. O sea, eso no tiene ningún sentido en realidad, pero perfectamente puede tenerlo y es fascinante, de hecho. Uh -huh. La frenología, o sea, que la gente puede ser analizada con las proporciones de la cara, este, la economía también, que, no mentira, O bueno, este, la patafísica de Albert Harris. exacto, sí. O sea, ese tipo de ciencias o ese tipo de disciplinas que no existen son las más fascinantes, porque uno dice, bueno, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir ese tipo de fenómenos? La combustión humana espontánea es todavía más rara porque, bueno, casi que se cree que eso no puede existir. O sea, porque de hecho no tiene ningún asidero científico. Y vos sabes que yo vengo de una carrera científica en la que uno Sí, tiene que probar todo, pero a la vez yo tengo que probar todo cuando estoy trabajando con las disciplinas del científico. Cuando estoy escribiendo con la disciplina del creador, digamos, ¿verdad? Puedo hacerlo con cosas que no existen y esa es la oportunidad perfecta. O sea, cómo llevar a este personaje que se quema y cómo recuperar los últimos minutos que tuvo el personaje y cómo lo hace uno, solamente registrando lo que el personaje piensa. O sea, es la única forma que uno puede hacerlo, porque en un minuto o en 2 minutos no puede pasar mucho, o sea, la acción tiene que ser reducida. Entonces, claro, eso me da la oportunidad de explorar procesos mentales que tienen que ver con el recuerdo, sobre todo con el recuerdo del padre, ¿te acordás? El recuerdo del padre, el recuerdo
de las parejas, bueno, de una pareja que él tuvo, que ya no sabe si existió o no, y la parte fotográfica también. Hay una serie de imágenes de lugares que él tiene que analizar y que no sabe que está analizando, o sea, él no sabe que le llegan, ¿verdad? Eso, oye, para mí igual, como te digo, así como Vanuatu o Islandia son lugares que son oportunidades, la combustión humana espontánea es una oportunidad narrativa así de primer orden. Vean, ni el narrador más imaginativo puede inventar algo tan loco como eso. O sea, Creo que, uno, ¿verdad? bueno, por ejemplo, en ese sentido, estos personajes, Hackerman, Bojorqués, Marina, Marcela, Ah, sí, a sí, mí me sí. llama la atención porque, bueno, ahora que estábamos hablando del relato, hay una serie de construcción de personajes interesantes en el relato, pero acá ya estamos en la novela con un poco más de personajes, ¿verdad? Sí, ¿Cómo fue la construcción de estos? sí, esos personajes en esa novela sí son muy periféricos, o sea, ellos Uh -huh. existen. El personaje que no tiene nombre, o sea, el Claro, protagonista habla con ellos o tiene formas de interacción, pero como es un recuerdo, como es una cosa que él está reportando ya en los últimos minutos que le quedan, yo finalmente no supe y yo no sé si se sabe si son imaginaciones del personaje o no. es que eran muy Entonces, por eso, erráticos. sí, y es que por eso todos se llaman, tienen nombres raros y parecidos a veces, ¿verdad? Como que uno dice, ¿quién es Borges? Madre, ¿quién se llama Borges? Nadie, eso no existe. No es un juego, yo no lo he descifrado, o sea, no es un Sí, 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 juego. eso es una cosa, es simplemente Borges es como decir Lesoto, o sea, es un nombre que, no, que puede existir, pero es un nombre raro, en realidad. Ackerman, Marina, o sea, todos los personajes estos que se llaman parecido, que tienen nombres que se pronuncian parecido, y pueden ser perfectamente provenientes de un sueño, ¿verdad? Entonces fue una oportunidad perfecta para utilizar la combustión humana espontánea para hablar de esa ensoñación final, ¿verdad? Que tienen los personajes, básicamente. Ok. Guille, por ejemplo, Sí, esta, derrame de ajá, petróleo en sí, Lesoto, digamos, sí, nos sí, dejó a muchos de tus lectores y lectoras consternados. Hay un personaje innominado que migra desde una ciudad latinoamericana, se va a sí, un agreste territorio de Lesoto, un país sin costas del sur de África, huyendo de la figura del padre y encontrándose con una geografía que en todo refleja el abandono, deterioro físico y la inminencia de una pérdida final, ¿verdad? Eh, esta novela, junto a otro grupo de sí, relatos, tiene el tema del padre como una especie de telón de fondo, ¿verdad? ¿Cuál es la sí, influencia de la figura paterna de autoridad, hablando literariamente, ¿verdad? Obvio, en sí. la obra tuya. Sí, el tema del padre para mí, vos sabes que es fundamental, o sea, el tema del padre, la narración del tema del padre, y es una cosa que uno puede explorar toda la vida de diferentes formas. Si vos ves Combustión, Lesoto y Tierras Raras, por ejemplo, esas tres forman como un conjunto narrativo que habla de lo mismo. O sea, habla de la separación, de la migración, del territorio que no se conoce, el territorio raro, pero Lesoto, que es el centro, digamos, es el centro de ese tríptico, habla directamente del padre. Entonces, el personaje huye del padre para ir a un territorio muy raro que es Lesoto, que es un país que existe realmente en el sur de África y como decís vos, no tiene costas. O sea, es un país que parece como una isla dentro de otro país, pero una isla obviamente que de tierra nada más, ¿verdad? O sea, no tiene agua, digamos, o sea, correctamente no es una isla, pero está aislado de otros países porque está envuelto por República Sudafricana, o sea, Sudáfrica lo envuelve. Entonces es un país por el que si vos salís a un lado, llegás a otro país que no tiene costas tampoco. Y si te vas por otro lado, llegas a otro territorio que está rodeado por montañas, digamos. Entonces imagínate, ese personaje huye de un lugar latinoamericano para caer en un lugar del sur de África y ahí se da cuenta que el trabajo que tiene que hacer él, que nunca llega a conocer, es un trabajo con cuerpos que están agonizantes. O sea, él llega a un campamento ese país me interesaba mucho Uh -huh. particularmente porque Lesoto en la realidad, digamos, en la realidad epidemiológica, ¿verdad? Hablando científicamente, digamos, es un país que tiene, digamos, de las tasas de incidencia más altas de SIDA, bueno, VIH, complicado con SIDA en el mundo, ¿verdad? Entonces, claro, imagínate que hasta un 30% de la población puede estar infectada con HIV. O sea, es una Sí. cantidad muy alta de gente.
Y eso en la novela se exagera, por supuesto. O sea, en la novela hay un montón de gente que está muriendo y que está en campos de, como de confinamiento. No, no son campos de confinamiento, son campos Sí, como sí, de agonía, aislamiento. digamos. Sí, sí. Exactamente, aislamiento donde están agonizando y este personaje llega a trabajar con esos cuerpos. Y él nunca sabe en qué consisten los trabajos. Él solo le dicen, haga usted esto, y él lo hace. Les arranca las uñas, les cambia los genitales, les cambia, los tatúa, o sea, les hace un montón de cosas raras a los cuerpos. Y parece que en esas operaciones hay como una sanación. Y él tiene un consuelo, o sea, el consuelo de lo que dejó su país, lo encuentra trabajando con gente agonizante, pero es un consuelo totalmente estéril, porque al final de cuentas todos van a morir. Y él dice, no, yo me tengo que ir de este país. Y comienza a buscar las montañas que están al este de Lesoto. Y bueno, ahí sigue la novela, ¿verdad? No vamos a hacer el Bueno, spoiler. no, no, no. No, además esa, quienes tengan interés está en la página de la Librería Internacional. Vemos, Cierto, ya para ir cierto, ahí un está. poco como Claro, cerrando, ¿verdad? Como toda esta, este camino que hemos hecho un poco por tu obra para que la gente la conozca también, porque son más de 10 años de estar sí, produciendo, ¿verdad? sí, Sacamos Anatomía Comparada, que bueno, está esta edición que quiero decirles que esta es una edición un poco de colección. Los últimos ejemplares están en la Librería Internacional. Se reeditó hace año y medio este otro, digamos. Este es el que andan buscando más por lo general porque ya no se consigue. La portada está impresionante. qué Ya esta es bueno. una antología con la que ganaste Premio Nacional en cuento, ¿verdad? Sí, Vienen, bueno, relatos de tus primeros libros, viene una parte sí, inédita. sí, Son cuentos que comunican diversas épocas de escritura a través de los temas como, bueno, ya lo hemos mencionado, la enfermedad, relaciones de familia, el estudio de la reclusión y, digamos, el conjuro a través del lenguaje, ¿verdad? Eso tal vez lo que quería más que todo era comentarlo por encimita, ¿verdad? Porque ya lo hemos hablado claro, mucho, ya vos lo has conversado, pero de aquí claro. quiero pasar a dos temas que me interesan bastante y a vos también, que por ejemplo son los dos libros de fotografía tuyos, Sí, Apuntes de una sí, ciudad, Estatuaria y Adecuación cotidiana, ¿verdad? sí, 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 sí. Buenísimo. Este, por ejemplo, en este libro, el de Apuntes de una ciudad, reúne una selección de tu trabajo fotográfico llevado a cabo a lo largo de más de una década en diversas ciudades latinoamericanas y europeas. Se decanta por un sistema de representación de la ciudad cercano a la estética, por ejemplo, de paisajistas urbanos como Lee Freelander, Berenice Abbott. En este caso, digamos, la ciudad que surge en estas fotos, narrada por un texto que las acompaña a manera de una crónica ficcional que habla de ese nacimiento de la ciudad. Digamos, cómo Sí, fue el proceso por un lado de las fotos y por otro del texto. sí, bueno, ¿te acuerdas cuando presentamos ese libro originalmente? Hablamos ampliamente Sí, de para qué y cómo había nacido el libro. Es decir, yo tenía este texto que habla sobre el origen de una ciudad. Esa ciudad, de hecho, es San José. Lo que pasa es que es una San José que está totalmente distorsionada, ¿te acordás? Que tiene unos ríos que se llama Río Sucio, como el río que no es de San José, evidentemente, es sí, del Caribe. Tiene un río que se llama Hacha, otro río que se llama no sé qué. O sea, tiene unos ríos con nombres muy extraños. Y la ciudad se origina a partir de unos perros. O sea, unos perros que nacen como gérmenes en una ciudad. O sea, es una historia, es una novela que he estado escribiendo por muchos años que ya no la terminé. O sea, esa novela ya le eché tierra, pero esa parte me interesaba mucho porque narraba el origen de la ciudad donde el personaje estaba. Entonces, por un lado tener texto y por otro lado tener las imágenes de ciudades, que son las que yo más he hecho y que son las que realmente tomo en serio, ¿verdad? Vos sabés, la imagen de la ciudad, el paisaje de la ruina, el paisaje del espacio habitable, el paisaje arquitectónico. Para mí es el tipo de imagen más interesante porque es la imagen que atestigua de alguna forma la presencia humana sin que haya gente presente, evidentemente, ¿verdad? O sea, es el vestigio más perdurable, digamos, y por algo lo digo, quizás la ciudad moderna no tanto, pero hay ciudades antiquísimas que siguen acá y la gente ya murió hace mucho tiempo, evidentemente, hace miles de años. O sea que la ciudad, y sobre todo la ruina, es un testigo de esa ciudad que desaparece, o sea, me está diciendo que alguna vez hubo vida y me permite a mí imaginar cómo fue la vida dentro de esa ruina.
que no siempre fue ruina, la ruina fue casa alguna vez, ¿verdad? Fue edificio, fue hotel, Hábitat. sala de reuniones, aparta, lo que vos querás. O sea, que en un momento hubo vida. Quiere decir que en la ruina sigue habiendo vida, o sea, que hay una vida que se sigue digamos, transmutando y transfiriendo la arquitectura ruinosa. Eso para mí es un tema fundamental. Y si vos te das cuenta en ese libro, bueno, vos lo sabes porque vos lo curaste y lo seleccionaste así cuidadosamente las imágenes de entre ese montón que estábamos como más o menos haciendo malabares con ellas. Hay imágenes de cables, por ejemplo, ¿verdad? El cable, cuando los fotógrafos ven cables, entra a un estado o sea, se vuelven locos de la cólera, exactamente. Cuando los fotógrafos ven cables, dicen, ¿por qué hay cables? O sea, el cable es la construcción moderna más hermosa que hay para una foto, porque me está diciendo, ok, necesito electricidad, necesito transmitir electricidad, y además es un elemento compositivo que lo aprendimos de Lee Friedlander, ¿verdad? Es un elemento compositivo de primer orden para la imagen de la ciudad moderna. Acuérdate de Walterio, el Claro, eso estaba gran pensando ahora compa en Gualterio. salvadoreño, Walterio Iraeta, el salvadoreño, que es un gran compa y queridísimo, y además un fotógrafo estimadísimo. Él tiene, ¿te acuerdas de esta serie que se llama Landscape, como landscape, como decir paisaje, que es solamente de alumbrados públicos, o sea, de cables? Quiere decir que el cable es una construcción que ya no podemos separar del paisaje moderno. Y eso me interesaba que estuviera en ese libro, porque en ese libro está el origen de una ciudad desde que nació hasta la era moderna. Tenemos cables, tenemos terrenos quemados, tenemos ruinas, tenemos, por ahí aparecen cruces de iglesias, tenemos un maniquí que está dentro de una tienda porque la tienda quebró. O sea, esas son cosas que pasan todos los días en las ciudades y que muchas veces la gente que cuando anda con su celular, inclusive los fotógrafos, cuando andan con sus cámaras en la ciudad, huyen de la ciudad, es decir, huyen de la representación real de la ciudad. La ciudad es basura, la ciudad es cable, la ciudad es maniquí, la ciudad... Bueno, el otro día me encontré unas almohadas en el centro de San José, o sea, como en, no sé, en noviembre estaba caminando y vi un par de almohadas ahí botadas y yo, Michael, ¿qué hace una almohada en avenida, no sé, en avenida Cuarta? No entiendo, pero esa es la foto que hay que tomar, porque eso es la Claro. ciudad. Y ahora que vos mencionas esto, me acordé de esta fotografía Sí, sí, sí. que, haciendo referencia un poco a lo que comentas de ese objeto, ¿verdad? Que uno Exacto. cuestiona, me recordó mucho eso. Bueno, y ya hablando un poco de la obra que nos convoca, ahora que estábamos hablando un poco de las ruinas, ¿verdad? Sí, Hablemos de tierras Tierras raras. Raras, digamos que es tu Claro, última novela. Bueno, vos sabes y lo hemos conversado, ¿verdad? Y yo que llevo editándote los libros hace tamaño rato, claro. digamos, es la novela que he leído más rápido, pero como que me ha pegado un poco más por el ambiente, por la relación, cómo Sí. nace, cómo nace Tierras Raras. Tierras raras era una dedicatoria de una persona, digamos, específicamente. Y ese libro, digamos que registra muchas de las conversaciones que yo tuve en la realidad con esa persona, o sea, que es una persona muy querida. Lo que pasa eso solamente es el anclaje, o sea, como lo era Lesoto antes, como fue la combustión humana en otro caso, como fue la fotografía en otro caso, ese anclaje del diálogo solamente es un elemento que me ayudó a comenzar la novela. ¿Qué quería hablar yo? O sea, yo quería hablar de un lugar que tuviera dos personas y que las personas fueran sacadas de ese lugar y que no supieran por qué son expulsadas. Entonces, claro, ellos qué hacen, o sea, ¿qué haces vos si te echan de la casa? O sea, si te echan del apartamento, que si uno lo echan de la aparta y le dicen, no, tiene que irse el 1 de agosto, digamos, de uno busca vida, evidentemente. Pero si está en un apartamento, pero si vos estás en un lugar que no sabes cuál es, qué hacer vos, qué hace el lugar, haces planes sin saber dónde estás, por mente dónde estaban. Entonces, claro, ellos saben, pero que es una isla que tiene como pinos, que tiene como coníferas. Entonces, con esa vegetación y con los animales que están ahí, ellos tratan de reconstruir. Imagínate lo complicado que han tenido como, no sé, 20 años de vivir ahí y ellos no saben dónde están. Entonces, ¿cómo van a saber qué les espera afuera?
Y eso trata, ¿no? Trata sobre la comunicación de una pareja, o sea, una gente que es muy íntimamente relacionada entre sí, cómo se comunican antes de que los expulsen de ese paraíso, por decirlo de alguna forma. Aunque de paraíso tiene muy poco, ¿no? Porque vos te acuerdas que hay cuerpos colgados y que hay gente que está muerta y que los hijos, etcétera, ¿no? Hay un montón de temas ahí como Sí. de No, no, enfermedad. es súper oscura. Además, ellos Es pasan. como, o sea, como toda la, sí, es bastante oscura. Sí, sí, porque Sí, digamos, incluso está este tema que a mí me gustó mucho, que es de. eh, Hay un solo personaje ahí que es el que les da leña. Entonces, uno exacto, automáticamente se crea en el imaginario, eh, exacto, ¿verdad? Una situación incluso hasta posapocalíptica, exacto, exacto, pero todavía con un sistema eh, social y jurídico vigente porque hay una expulsión, tienen unos días limitados, que son 25. exacto. Exacto, hasta llega, ¿te acuerdas? Como un acta, o sea, llega un acto oficial. Sí, Eso quiere decir que hay un tipo de autoridad en algún lado. O sea, si hay un acta, tiene que haber una autoridad, tiene que haber una ley, pero ellos no conocen nada, ellos solo conocen el contenido de la carta, del acta. Entonces, imagínate, o sea, si uno le dicen, váyase, y le estoy dando un documento de que no sé de dónde viene, no sé dónde estoy y no sé para dónde voy, imagínate toda la incertidumbre que pueden tener ellos. Por eso es que todo el tiempo que están teniendo entre ellos lo pasan conversando. Y los diálogos son diálogos raros, ¿verdad? Son diálogos graciosos, algunas veces son como cómicos, pero sobre todo el diálogo es para que ellos digan, bueno, nos queda tan poco que lo único que nos queda somos nosotros dos. que es Y eso es lo precioso que porque, yo digamos, rescato de la novela. Es una novela que es... Sí, sí, sí. perdón, es que se te cortó un poco lo último. Ok, ok. No, sí, 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 sí. No, no, que digamos, en cierta medida es una novela es particular, pero es una novela romántica en medio de la desolación, digamos, de una situación Exactamente, humana bastante compleja en un espacio eh, totalmente agresivo, ¿verdad? Y en exacto. situaciones bastante particulares. A mí me gustaría saber un poco, digamos, porque vos en todos los textos has ido trabajando un poco la fotografía, tus estudios de, digamos, de medicina exacta, la última parte tuya, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? En la Facultad de Micro, vos estabas en entomología, ¿cierto? Exacto, exacto. Y en esta novela ya hay una serie de elementos que, bueno, es un poco lo que trabajaste, que eso sí yo lo leí para el libro de Jonathan Torres, de Plaga, Ah, ¿verdad? sí, 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 sí. ¿Verdad? ¿Cómo fue ya incursionar estos elementos acá de entomológicos? ¿Cómo se dice? La taxonomía. Sí, taxonomía, sistemática, otro montón de cosas. Bueno, para esto hubiera sido perfecto tener a Jonathan acá, ¿verdad? Porque Jonathan es el maestro, o sea, es el maestro de este tema que queremos hablar. Y Uh -huh. Jonathan, ¿te acuerdas que él inventa bichos, o sea, él inventa bichos Sí, como piezas de arte, o sea, eso es la cosa más impresionante que yo he visto. Entonces, yo lo que invento es descripciones de esos bichos. Y en esta novela están así. Bueno, hay una entomóloga y está el narrador que es qué sé yo, novio, esposo, lo que sea, uh -huh. amigobio, el amigobio de Sí, la entomóloga, ¿verdad? Claro, entonces esa parte entomológica de la descripción, vamos a ver, de la descripción anatómica, fisiológica, taxonómica y sistemática, y es una metáfora para todo lo que pasa en la novela. O sea, cuando vos agarras un ejemplar, supongamos que agarras un abejón y lo matás y le pones una aguja, un alfiler, ¿verdad? Para una colección entomológica, vos estás reduciendo toda la especie de ese ejemplar bueno, toda la especie de ese abejón a un solo ejemplar. O sea, estás reduciendo el mundo de alguna forma. Y eso es la metáfora, no digo que perfecta, pero para la novela funciona muy bien, uh -huh. porque ellos son dos personajes que representan a toda la comunicación o incomunicación del mundo en una sola isla. Ellos son como bichos que están ahí pegados con alfileres. Por eso es que la entomología, bueno, a mí trabajo en eso y además me parece fascinante, de hecho. La entomología es bellísima porque le permite uno comparar una cosa con la otra también. Entonces, cuando tenés un ejemplar y tenés otro más bonito, vos decís, mira, este ejemplar, ¿por qué me parece más bonito? Porque tiene mecanismos
vamos a ver, de mimetismo, tiene colores diferentes, tiene mecanismos predatorios más desarrollados y eso lo hace más evolucionado de alguna forma, ¿no? Eso puede ser cierto, puede no ser cierto, dependiendo del ejemplar. Pero en la novela está todo eso, está cómo esa entomología, cómo es someter los bichitos en una caja, me permiten reducir el mundo y cómo le permiten a la narradora saber que el tiempo ha pasado, perdón, la pareja del narrador, cómo el tiempo ha pasado. Porque imagínate, en un momento ella saca sus ejemplares, los que ha guardado por años, y se da cuenta que están todos llenos de bichos. Bueno, no de bichos, como llenos de bichos más pequeños, hongos o lo que sea, ¿no? Eso es el paso del tiempo, o sea, el paso del tiempo es el deterioro. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Si la enfermedad, ¿qué es? Deterioro. La ruina, ¿qué es? Deterioro. La basura, ¿qué es? Deterioro. Esta es una novela que habla del deterioro de las cosas, pero la consolidación de la compañía de la gente, eso es lo más importante. ¿Vos te acuerdas ahora que me decías de la ciudad posapocalíptica? Bueno, obviamente que lo conoces. En este momento estoy leyendo aquella peli que vimos que era la de McCarthy, The Road, el camino. Sí, impresionante. Esta novela es un paisaje posapocalíptico y dos personajes que se cuidan entre sí. Digamos que en ese sentido, el amor siempre va a estar presente en medio de la ruina, ¿no? O sea, cuando tenés una persona querida, va a estar ahí siempre. Y eso lo comparte con esa novela de McCarthy, que no es lo mismo, o sea, es muy diferente porque él se dedica mucho a la descripción, que son descripciones bellísimas. Yo me dedico un poco más al diálogo, un poco más a la parte estilística del diálogo, ¿verdad? Ok. Bueno, ya saben, Tierras Raras, que es la novela que nos convoca hoy, la pueden pedir junto a otros libros como Anatomía Comparada, Muestrario de Familias Ejemplares, Derrame de Petróleo en Lesoto o Esqueleto de Oruga. Guille, un poco para ir cerrando, ¿en qué estás trabajando ahora? O sea, ¿cuál es el proyecto que viene este año? ¿En qué estás trabajando a nivel de texto, de fotografía? Sí, bueno, fotografía siempre estoy con un proyecto de reunión de imágenes equivalentes, digamos, de estos años, que es como para acomodar más bien el catálogo, ¿no? Como para tener un catálogo impreso. Ahí tengo una versión preliminar que se llama Coma. Coma es como decir el coma de cuando alguien tiene un accidente, por ejemplo, ¿verdad? Y uno se da cuenta con las imágenes que es todo lo que hemos hablado, pero en forma de foto. O sea, todas las fotos que he tomado por, no sé, los últimos 15 años tal vez. Ese es un proyecto, pero me interesa más el literario en este caso, que es, bueno, una novela que se llama Orca. Esta novela es una novela bastante larga, de hecho, que sucede toda en el mismo lugar, es en un desierto. Y esto tenía sus retos particulares, ¿no? Cómo narrar una vida en un desierto cuando ya casi no le quedan días. Y también estoy trabajando otra novela ahí, que tiene varios nombres, pero bueno, es una novela que pasa en Frankfurt. Es un poco con la experiencia de la Feria del Libro de Frankfurt cuando fuimos allá en 2017. Lo que pasa es que hay un muerto, y hay un montón de cosas que no pasaron en la feria, por dicho. Pero bueno, en la novela sí pasan. Obviamente que es una ficcionalización del ambiente literario un poco pesado, ¿no? A veces. Entonces, claro, ahí se habla de cosas de entomología, cosas de literatura, cosas de pseudoliteratura, cosas de edición, o sea, esos temas que conocemos, pero vistos de una forma un poco rara, porque ese narrador está bien tocado también. De hecho. Bueno. Excelente. Sí. Pues bueno, Guille, agradecerte a vos el tiempo en el espacio, ¿verdad? O sea, no, fue hombre. A ustedes, muy más bien a rico vos. repasar un poco la obra, ¿verdad? Conversar un poco, que la gente conozca tu producción, los libros. Ahora que estaba revisando, hay un montón que están agotados Sí. de las ediciones viejas, incluso los últimos ejemplares de algunos los tiene justo la Internacional, excepto Sí. de las nuevas novelas que sí hay más ejemplares. Y bueno, Sí. nuevamente te agradezco muchísimo el tiempo y el espacio. No, O gracias a sea, vos, madre. No, hombre, por favor. y Aquí bueno, estamos. para las personas que nos acompañaron, agradecerles que estuvieran con nosotros este rato. Ya saben que Hablemos de Libros los miércoles a las 5 de la tarde. El próximo miércoles vamos a tener a Yoconda Belli conversando sobre la mujer habitada a las 5 de la tarde. Y bueno, Guille, de verdad, muchísimas gracias. Me dio gusto Madre, verte. Tenemos gracias. rato de no vernos, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. No, O por lo sea, menos nos mandamos memes todo el día, entonces todo sí, bien. exacto. Por lo menos La por forma ahí de todo bien. comunicación. Exacto. Pero bueno, de verdad, muchísimas Sí. gracias. Y ya saben, la Pero obra igual. de Guillermo Arquero la pueden pedir en la
Librería Internacional y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao.